Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Rojas. Soy la persona que los acompañará en la sesión del día de hoy, en la que vamos a trabajar perfiles de autores, específicamente ligándolo a los perfiles de Scopus. Bien, como ustedes saben, esto hace parte de nuestra jornada de sesiones semanales. El Sevier Life es nuestra primera sesión semanal, arrancamos desde febrero de este año y bueno, vamos hasta final de año, todos los martes de 10 a 12 del día, de 9 a 11 o de 11 a 1 según su zona horaria. ¿Listo? Entonces recuerden que ahí arribita está el banner, está el código QR para que ustedes escaneen su código, se unan al grupo en Facebook, tengan la posibilidad de conocer las invitaciones de primera mano y de igual forma tengan la posibilidad de ver las grabaciones allí en ese grupo en Facebook. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a todos los que nos acompañan por primera vez en este espacio. Esperamos que sea 100% de su agrado. Bien, bueno, antes de iniciar, un único acuerdo para la sesión del día de hoy. El único acuerdo es que el chat está desactivado. Ustedes no tienen la posibilidad ni de escribir nada en el chat por el momento, ni tienen la posibilidad de activar sus cámaras. ¿Listo? Esto para que la sesión tenga un mayor orden. En este momento tenemos 561 personas conectadas. Entonces, pues manejar un grupo tan grande es muy complicado. Entonces, por eso está inactivo. Sobre el final, en los últimos minutos, se habilitará el chat para resolver preguntas que estén 100% vinculadas al tema que trabajemos el día de hoy. ¿Listo? Igual las personas que alzan la mano dentro de la opción de Zoom, pues no se tienen en cuenta, sino que al final abrimos un espacio donde ya hay una comunicación un poquito más bidireccional y tendremos la posibilidad de resolver esas preguntas, dudas o inquietudes que surjan a partir de lo visto el día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en materia. Lo primero es para qué me sirve un perfil de autor, ¿cierto? Entender para qué me sirve un perfil de autor, para qué me sirve tener un perfil y darle visibilidad a mis publicaciones académicas. Entonces, nos basamos en una cita de Kurugata, de esta autora japonesa, que habla de la asignación de un identificador también puede proporcionar un valor adicional para las comunicaciones académicas. En el caso de los investigadores, pueden organizar fácilmente las autopublicaciones y producir automáticamente un currículum vitae. Mientras que para los administradores de las sociedades de investigación, el sistema de seguimiento de manuscritos puede ayudarlos a realizar un seguimiento de las actividades de los autores y comunicarse con organismos financieros externos. Para los administradores de organizaciones y agencias de financiación, subvenciones, pueden acceder fácilmente a carteras de productividad de investigación de los investigadores en los que están interesados. Entonces vamos viendo que son diferentes interlocutores los que les puede interesar un perfil de autor, es decir, no solamente es el autor al que le interesa tener un perfil. Empezamos a ver que el perfil de autor es necesario porque a partir de ese perfil de autor otras personas, otros interlocutores dentro del ciclo de investigación van a poder ver nuestra producción, ¿cierto? Van a poder saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que estamos haciendo, van a poder medir nuestra productividad. Esa productividad se va a medir desde diferentes plataformas, bajo diferentes criterios y con diferentes análisis. Entonces, este perfil de autores o estos identificadores que en muchos casos ya tenemos, nos van a servir para analizar la producción y las citaciones. Uno de esos es Scopus, en el que vamos a hacer un énfasis el día de hoy. De igual forma, nos van a permitir evaluar mi publicación, es decir, poder saber desde cuándo estoy publicando, por ejemplo, cuál es mi último manuscrito, cuál es mi primer manuscrito, más o menos hacer una relación con ese tiempo y saber, puede identificar el autor cuántos años puedo tener, ¿cierto? Entonces empezar a visibilizar mi investigación. Visibilidad que está ligada no solamente al autor, sino que la visibilidad también está ligada a su institución, ¿cierto? Centro de investigación, universidad, clínica, hospital, donde estemos vinculados, con los cuales estemos afiliados, pues vamos a ganar visibilidad no solamente nosotros, sino que también le vamos a apoyar a la visibilidad de nuestra institución y esto se verá reflejado muy seguramente en rankings,
¿cierto? Entonces, en el caso de las universidades, rankings universitarios, donde se tiene en cuenta la producción de artículos, la visibilidad de estos artículos, y esto a partir de lo que me está dando el perfil de autor. Y por último, la consecución de colaboración. Entonces, a partir de lo que ven los demás de mi perfil, de lo que he publicado, puedo empezar a identificar posibles colaboradores, ¿no? Y me pueden empezar a identificar como un colaborador. Resulta que alguien en Europa quiere venir e investigar América Latina sobre nuestro tema de interés. Va a analizar en Latinoamérica quién está publicando en esa temática y va a poder identificar nuestro perfil, va a poder hacer un seguimiento de lo que estamos publicando, qué tantas citas recibimos, con qué institución estamos trabajando y demás, ¿cierto? Entonces, el perfil de autor es algo que no solamente concierne y está ligado al autor como tal, sino que vamos a ver que ese perfil de autor va a servir para dar visibilidad, para dar visibilidad también a mi institución, para conseguir colaboración y para hacer un análisis de producción. Entonces, existen diferentes perfiles con diferentes organizaciones, ¿cierto? Muchos de ellos nosotros los conocemos tal vez, en muchos de estos sitios probablemente puede que tengamos un perfil de autor, por ejemplo, en Google Scholar, que es uno de los más conocidos. Entonces yo puedo ir y crear mi perfil en Google Scholar, puedo ir y rastrear la literatura que hay, que es de mi autoría, en la que he participado, y puedo ligarla a ese perfil. Google Scholar, por ejemplo, me da la posibilidad de generar métricas, me muestra los coautores, ¿cierto? Hacia grandes rasgos, eso es lo que me va a mostrar Google Scholar. Tenemos también a ResearchGate, ¿cierto? ResearchGate también es una red social donde yo puedo empezar a subir mi producción académica, ¿cierto? Puedo empezar a analizar no solamente mi producción, sino la de personas que también pueden estar publicando en mi tema de interés. De igual forma, tengo la posibilidad de ver los coautores, ¿cierto? Entonces, con quién ha colaborado este autor en los documentos que ha publicado, y tiene un puntaje, ¿cierto? Este puntaje está ligado a publicaciones, citas e interacciones que tengan sí en la red, ¿cierto? Nos da un score, ResearchGate, que pues está ligado a varios factores que al final lo que hacen es dar un puntaje final al perfil del investigador, ¿cierto? Entonces, tenemos otro perfil, vamos Scopus, vamos, perdón, Google Scholar y ResearchGate. Existe otra red social académica que es academia.edu, que está aquí arribita en la parte superior. Esta red social académica también me permite rastrear la literatura que he publicado, ¿cierto? Yo rastreo la literatura que se encuentra allí porque no solamente es un sitio donde va a haber literatura, sino que es un sitio también donde pues tengo una red social, y esta red social pues yo puedo subir mi perfil, mis publicaciones y demás. También contamos con ORCID, ¿cierto? Open Research Contributor ID, las siglas de ORCID. ORCID está ligado más a un identificador. Digamos que ORCID es similar a las otras plataformas que hemos mencionado en el sentido que nosotros podemos cargar nuestra información de los documentos que hemos publicado, cuál es nuestra afiliación actual, etc. Pero ORCID tiene una ventaja y es que nos va a dar un número serial de 16 dígitos, ¿cierto? Por eso es ID, ORCID, 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 como le queramos decir, nos va a dar un número de 16 dígitos que nos va a permitir, por ejemplo, normalizar nuestros perfiles. En el caso de Scopus nos va a ayudar a la normalización, a la unificación de perfiles. Entonces vamos encontrando diferentes redes. De igual forma, tenemos Realic, que es un sistema de información científica, de un índice tal vez un poco más regional, en el cual nosotros también podemos hacer rastreo de la literatura que hay allí en la que hemos participado y podemos generar un perfil y visualizar estadísticas de ese perfil, ¿cierto? Entonces vamos encontrando diferentes redes que están ligadas a todo lo que es el proceso de visibilidad de la investigación. Mendeley no solamente es un gestor de referencias, como lo hemos visto durante las diferentes sesiones que hemos venido efectuando a lo largo del año, sino que es un sitio que desde su versión web tiene una red social académica, ¿cierto? Esta red social académica me permite ver lo que he publicado, entonces yo cargo mis publicaciones, hay una carpeta específica en Mendeley que se llama My Publications, entonces yo cargo mis publicaciones y los demás asistentes a la red van a poder visibilizar lo que yo he publicado. De igual forma, al igual que algunos de los otros sitios, me genera una serie de estadísticas, por ejemplo, de lecturas dentro de Mendeley. Entonces, ¿cuántas lecturas han tenido mis documentos dentro de Mendeley? De igual forma, vamos a poder vincular
el perfil de Scopus a Mendeley, ¿cierto? Vamos a poder generar una interacción entre ese perfil de Scopus y ese perfil de Mendeley. Y por último, tenemos el perfil de Scopus, que es el perfil en el que vamos a hacer un mayor énfasis en la sesión del día de hoy. ¿Qué de diferente tiene el perfil de Scopus a los otros perfiles que he mencionado? La diferencia está que el perfil de Scopus no lo creo yo, no lo creo yo como autor. El perfil de Scopus lo crea automáticamente Scopus cuando publicamos un documento en una revista indexada. ¿Listo? En los otros sitios yo puedo crear mi perfil. Puedo hacer rastreo de mi literatura, crear un perfil, unificar, ver métricas, estadísticas, pero en Scopus no. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Listo? En ocasiones hay personas que nos preguntan durante las sesiones, bueno, ¿y cómo hago para tener un ID en Scopus? Porque estamos participando en una convocatoria y me están pidiendo mi ID de Scopus, pero no he publicado una revista indexada, entonces no tenemos ID dentro de Scopus. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre el perfil de Scopus y los otros perfiles que nos generan estas redes. El perfil de autor de Scopus lo crea directamente Scopus al momento de publicar un documento en una de sus más de 25.000 revistas activas que tiene en este momento. ¿Listo? Es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ventaja tiene el uso de estas redes? El uso de estas redes, pues además de lo que ya hablábamos, de hacernos visibles ante diferentes interlocutores del ciclo y del medio de la investigación, tienen la ventaja que yo puedo vincular esas redes entre sí. Ejemplo, yo en Mendeley, como ya lo mencionábamos, puedo vincular el perfil de Scopus, pero también puedo vincular el perfil de ORCID. En ORCID puedo vincular el perfil de ResearchGate, puedo vincular el perfil de Academia, el de Google Académico, todos los perfiles los puedo vincular. Igual, en Google Scholar puedo vincular, por ejemplo, el perfil de ResearchGate. Entonces vamos viendo que hay no solamente una red, sino que es una red de redes, así suena un poquito redundante, donde yo puedo ir vinculando y dándole visibilidad a mi producción académica. ¿Listo? Entonces, esas son algunas de las redes existentes, no son todas. ¿Listo? Existen más redes donde yo puedo visibilizar mi producción de contenido, pero digámoslo en cierta medida, estas pueden ser las más conocidas y las más utilizadas en orden regional. Y la invitación aquí, ¿cuál es? La invitación es a que unifiquemos nuestros perfiles en todas las redes, es decir, tenerlos actualizados. Si publiqué un nuevo documento que ya está en Scopus, pues entonces también ligarlo a ORCID, visibilizarlo en Google Académico, así con cada una de las redes para que nuestros perfiles estén actualizados y, por supuesto, tener un solo perfil por red, ¿no? Nosotros es muy raro que encontremos a alguien que tenga dos Facebook, ¿cierto? Que tenga dos Carlos Rojas, que sean la misma persona y que tengan el mismo Facebook, es muy difícil. Aquí pasa lo mismo. Debemos procurar tener toda la información unificada en un solo perfil, organizada de la mejor forma, para que los demás la encuentren amigable y pues tal vez nos sirva para encontrar financiación, colaboración y demás. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a los perfiles existentes. Ahora bien, ya entrando en materia, en cuanto al perfil de Scopus, vamos a ver qué me ofrece el perfil de Scopus. Scopus tiene más de 16 millones de perfiles de autores de muchas partes del mundo, ¿cierto? Ahí tienen un perfil dentro de Scopus, recordando que para tener un perfil de autor en Scopus debemos haber publicado un documento en una revista indexada. Ese perfil o esos 16 millones de perfiles van a servir, por ejemplo, para medir la producción de un autor, ¿cierto? Entonces yo quiero saber qué tanto, qué tan poquito ha publicado un autor en Scopus, ¿cierto? Entonces, si tiene 10, si tiene 50 documentos, además de eso, evaluar esa producción en algo que ya mencionaba, y es esa medición desde cuándo está publicando, ¿cierto? Entonces, un autor que está publicando hace 20 años, es un autor que está publicando hace 2, ya me va dando nociones, además me lo hace a través de un histograma o de una línea del tiempo donde me muestra los picos en los que ha publicado ese autor. De igual forma, me permite tener un conteo de citaciones, citas que se han recibido por parte de los demás documentos que están indexados dentro de Scopus. Entonces, eh, tenemos información de ese conteo de citaciones, ¿cierto? Donde yo ya puedo saber, bueno, qué tanto impacto están teniendo los documentos, qué tantas citas recibe por documentos, tal vez en mi tema de interés puntual con el que quiera colaborar con este autor, qué tanto lo citan o qué tampoco lo están citando. Entonces voy a poder ir evaluando ese tipo de datos. Evaluación de la colaboración.
Entonces, desde el perfil de Scopus, así como lo puedo hacer, por ejemplo, desde el perfil de Google Académico, ResearchGate o Mendeley, yo puedo identificar cuáles son los colaboradores de un perfil. Entonces, con quién ha colaborado determinado autor en sus publicaciones y me genera un listado de los colaboradores, del que más ha colaborado al que menos ha colaborado con el perfil que estoy evaluando. Y el análisis del índice H, ¿cierto? Esta métrica que tal vez es de las más sonadas y de las más conocidas para los autores, esta métrica que lleva un poquito menos de 2 décadas existiendo para evaluar y medir autores. Y vamos a ver hoy que desde Scopus nosotros vamos a poder ir jugando con la información del índice H. ¿Jugando en qué sentido? En el sentido que vamos a poder ver las variaciones que tiene el índice H aplicadas desde Scopus. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante que se le ofrece al perfil del autor desde la plataforma de Scopus, dentro de toda la cantidad de información que tenemos. Entonces, recordemos, muy importante tener en cuenta que el perfil de autor de Scopus no lo creamos nosotros, a diferencia de las otras redes, sino que es un perfil que crea Scopus. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tal vez administrarlo en el sentido de unificarlo, solicitar correcciones, arreglar documentos, ¿cierto? Eso es lo que podemos hacer nosotros desde nuestra perspectiva, pero la creación como tal del perfil sí depende 100% de Scopus. ¿Listo? Entonces, preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes del perfil de Scopus las hemos sacado de lo que se ha trabajado en estas sesiones de todos los martes. La hemos sacado también de las sesiones que hacemos con cada una de sus instituciones, que tal vez hay algunas dudas y que en algunas ocasiones son comunes, son dudas repetidas, entonces pues queremos sacarlos de algunas de esas dudas. La primera de ellas es una duda muy común y es ¿por qué mi índice H de Scopus no es igual a mi índice H de Google Scholar o de Google Académico? Y esto está ligado a lo que hemos venido hablando durante el inicio de la sesión. Cada uno tiene una cuantía de datos completamente diferente, ¿cierto? Cada uno colecta la información de forma diferente. Por tanto, el índice H de Google Scholar tiende a ser más alto. ¿Por qué? Porque Scopus tiene únicamente dentro de la medición del índice H lo que se ha publicado en sus publicaciones indexadas. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que el índice H no solamente es una métrica de Scopus, sino que es una métrica global. Yo el índice H lo puedo sacar del repositorio de mi universidad. Si tengo publicados documentos en el repositorio, en las revistas de mi institución, y ese repositorio está cuantificando las citas, pues yo puedo sacar el índice H desde el repositorio de mi institución. Es decir, el índice H no es global. ¿Sí? No vamos a encontrar a alguien que tenga un índice H igual en Scopus, en Google Académico, no. Muy raro, muy difícil, a menos que sea de uno, porque tenga solamente un documento publicado. Pero el índice H no es igual. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cada uno cosecha información en diferentes vías, en el caso de Scopus a través de un proceso de indexación, y por eso pues es mucho más reducida la cantidad de información que tiene, por tanto es más bajito el índice H dentro de Scopus. ¿Listo? Es importante tenerlo en cuenta porque es una duda muy común. A veces dicen, no, es que quiero rastrear mis publicaciones porque en Scholar tengo un índice H de 15 y en Scopus tengo un índice H de 8. Entonces quiero rastrear las publicaciones que me faltan para que mis índices H queden homogéneos o queden igual, y no va a ser posible. ¿Listo? Importante tener en cuenta. ¿Qué diferencia hay entre el perfil de usuario y el perfil de autor? Hay pues una gran diferencia en el sentido que el perfil de autor, como lo hablábamos, lo crea únicamente Scopus, ¿cierto? Scopus lo crea al momento de publicar un documento en una de sus revistas indexadas. El perfil de usuario lo tenemos todos, ¿cierto? El perfil de usuario es ese perfil que tal vez yo creé en Mendeley y que también lo estoy usando en Scopus para guardar búsquedas, para generar alertas. Entonces, es un perfil, es una cuenta que yo creo y que, por ejemplo, me va a servir para la red social de Mendeley, para visibilizar mi información en esa red, pero pues no tiene relación en el perfil de autor, porque el perfil de autor lo crea directamente es la plataforma, ¿cierto? Al momento de, como ya lo hablábamos, tener publicaciones indexadas allí. Entonces, esa es la diferencia más grande. De pronto se pueden articular en el sentido de corregir un perfil. Ahorita lo vamos a ver como al momento de corregir un perfil de autor, sí es necesario tener una cuenta de usuario para poder realizar la solicitud de corrección de perfil.
Esa es la única relación que puede existir entre el perfil de usuario y el perfil de autor. Bien. Si cambio de institución, todos los documentos que he publicado le suman a mi nueva afiliación. Entonces, es una pregunta muy usual porque resulta que tenemos perfiles con 3 o 4 afiliaciones, ¿cierto? Nos han salido mejores oportunidades, hemos cambiado de puesto y antes publicábamos con otra institución. Entonces, lo que yo publicaba con esa institución va a quedar ligado a esa institución, porque recordemos que Scopus saca los datos de la afiliación del PDF del documento, ¿cierto? Entonces, como en el PDF no va a cambiar nada, porque nosotros nunca le escribimos al editor de ese artículo para decirle, oiga, cambie de afiliación, pues Scopus no va a cambiar nada. Entonces, si yo tengo 30 documentos, 10 con la institución A, 10 con la institución B y 10 con la institución C, van a seguir así. ¿Listo? No es que hoy en día la institución C le sumen los 30 documentos que yo he publicado, sino que los documentos van a estar ligados a la afiliación que tenía en el momento de publicarlo y la afiliación que colocamos, por supuesto, en el PDF. ¿Listo? Entonces, es una pregunta muy común, entonces siempre el perfil va a tener todas mis filiaciones, todo mi historial de filiaciones y los documentos que he publicado anteriormente con otra institución no le van a sumar a la institución en la que estoy actualmente. ¿Listo? Le van a seguir sumando a la anterior institución. ¿Puedo usar operadores booleanos en la búsqueda por autor? Esta fue una pregunta que surgió en una sesión de Elsevier Live. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar a Melita Pérez y a Carlos Rojas. Entonces, quiero saber si dentro del motor de búsqueda por autores en Scopus puedo colocar Melita Pérez and Carlos Rojas or Carlos Rojas. No, no es posible. El motor de búsqueda por autores dentro de Scopus únicamente me busca apellidos, nombres y el número ORCID. Esos son los 3 cajones de búsqueda que tiene ese motor. Listo, ahorita ya lo vamos a ver dentro de la plataforma. Entonces es únicamente buscar nombre, apellido, o bueno, apellido y nombre en ese orden y el número de ORCID. Si lo tenemos, no es obligatorio el uso del mismo. ¿Cómo se actualiza mi filiación? Mi afiliación se actualiza a partir del último documento, ¿cierto? Scopus toma como afiliación actual la que tuvimos en el último documento que publicamos, ¿cierto? Entonces yo publiqué un documento en el año 2019 ligado a esta afiliación, pues en el 2020 esa va a seguir siendo mi afiliación si yo no he publicado más dentro de Scopus. ¿Listo? Scopus va actualizando la afiliación de acuerdo a cómo nosotros vamos actualizando la misma dentro de los documentos. Recordemos que Scopus lo que hace es tomar los datos del PDF, del documento, y los va cargando y los va llenando en unos campos donde los va actualizando o le va sumando los documentos y demás a un perfil de autor. Existe otra forma de actualizarlo, es una forma un poco más manual, también lo vamos a ver el día de hoy. Es una solicitud que nosotros hacemos directamente a Scopus, en la que solicitamos la actualización de nuestros perfiles. Entonces, quiero que mi perfil a partir de junio de 2020 tenga una nueva posición en una nueva institución. Quiero actualizar mi perfil, entonces debo hacer el proceso manual o me espero hasta publicar el siguiente documento con esta nueva afiliación y Scopus me la actualiza automáticamente. ¿Listo? Y por último, ¿cómo normalizo mi perfil? Eso también lo vamos a trabajar el día de hoy, cómo unificar perfiles. Nos pasa que a veces por las variaciones en nuestras firmas tenemos 3 perfiles, pero somos la misma persona. Entonces necesitamos unificar toda nuestra producción en un solo perfil y desde Scopus lo vamos a poder hacer. Entonces, esto es lo que nosotros podemos administrar de nuestro perfil de autor en Scopus. Hablábamos que nosotros no creamos el perfil, sino que desde Scopus lo que yo puedo hacer es administrar ciertas cosas como mi afiliación, como corrección del nombre, como unificación del perfil, y eso vamos a verlo el día de hoy. Bien, entonces vamos a entrar a Scopus, ya vamos a ir a la plataforma. ¿Listo? Para entrar y ver cómo se ve un perfil de autor, primero que todo. Después vamos a hacer un ejercicio de unificación de perfiles y vamos a hablar por último del índice H. Entonces vamos a salirnos de la presentación. Entonces, aquí estamos. Listos.
Entonces, bueno, importantísimo, como lo hemos hablado durante todas las sesiones, que ustedes conozcan y sepan cuál es el medio, el modelo o la ruta que tiene su institución para poder acceder a Scopus. Siempre tengamos presente que esta casita que me aparece en la parte superior derecha es la que me da la posibilidad de identificar por medio de qué institución estoy accediendo desde mi casa. Como es mi caso en este momento, yo accedo a través de Elsevier desde mi casa. Entonces, aquí es donde lo valió. Listo, es importante, cada institución tiene una ruta diferente, unas credenciales completamente diferentes y esas las deben conocer ustedes de forma individual. Bien, entonces, dentro del motor de búsqueda de Scopus, dentro de las 4 dimensiones que tiene, tenemos como tercera dimensión, como segunda dimensión, los autores. Y aquí está lo que hablábamos hace un rato. Tengo 3 cajones de búsqueda. Puedo buscar por el nombre del autor, el apellido del autor, puedo buscar por el nombre y la afiliación, pero también puedo agregarle ese número serial de 16 dígitos que me da ORCID, esta red de la que hablábamos al inicio de nuestra sesión. Entonces, vamos a buscar perfiles de autores, vamos a ver cómo se ven los perfiles de autores, vamos a buscar el perfil de este autor, que es el ganador del Premio Nobel de Física el año pasado. Listo, James. Aquí está. Listo. Vamos a buscarlo, vamos a ver cómo se ve su perfil. La estructura de los perfiles siempre va a ser igual. Listo. Entonces aquí yo coloqué un apellido y un nombre. No tengo clara cuál es su firma. Tengo claro cuál es su apellido y cuál es su nombre. Y aquí me aparecen varios perfiles, ¿cierto? Pueden ser homónimos o puede ser el mismo perfil. Digamos que esto sí ya habría que revisar puntualmente, documento por documento, de cada uno de los perfiles para validar si son una misma persona o si tal vez son personas que lleven el mismo nombre y estén investigando. ¿Listo? Entonces, así es que empezamos a identificar el perfil, ingresamos al mismo y vamos a ver qué nos ofrece el perfil de autor de Scopus, ¿cierto? Hablábamos que nos ofrecía medición de citas, medición de producción, análisis de línea del tiempo, pues vamos a verlo todo. Entonces, aquí tengo en primera medida como firma el autor, ¿cierto? Donde veo que hay un error en su firma, porque sale desorganizados los nombres y los apellidos. De igual forma tenemos sus filiaciones, aquí es donde guardamos nuestro historial, entonces las diferentes afiliaciones que hemos tenido, lo que hablábamos con el ejemplo del autor que ha tenido afiliación A, B y C, ¿cierto? Entonces le está guardando las filiaciones de todo su historial y los documentos que haya publicado con esa afiliación, pues le van a seguir sumando a esa afiliación. Las diferentes firmas que ha tenido, las áreas temáticas de las revistas en las que ha publicado el autor, el total de documentos publicados en Scopus, son un total de 114, y el total de citas recibidas dentro de Scopus, ¿cierto? 11.513 en 9.331 documentos y su índice H. Entonces, allá vamos viendo lo que hablábamos en la presentación. Me mide la producción, que tanto ha publicado, me mide las citaciones, que tantas citaciones ha recibido, me mide su índice H, que ya lo estamos viendo. Dentro de esa medición de la publicación y de las citaciones, me muestra un histograma o una línea del tiempo donde yo empiezo a identificar que este autor, por ejemplo, está publicando desde el año 1962, ¿cierto? Entonces empiezo a identificar y los demás van a ver así mi perfil, a identificar el crecimiento o el decrecimiento que ha tenido en publicaciones, donde ya veo que, pues seguramente por la edad ya no está investigando tanto, ¿cierto? Ya no tiene tantas publicaciones como lo llegó a tener, por ejemplo, hace 20 años, en el año 2000 o 1999, que fueron como sus picos más altos en todo su historial de publicación, ¿cierto? Entonces vamos analizando esa información. Aquí vemos la interoperabilidad, puedo vincular el perfil de ORCID, puedo vincular el perfil de Mendeley, ¿cierto? Que me lo vincula automáticamente. Y la línea de color rojo del histograma me está reflejando las citaciones año por año. Entonces, ¿qué tan citado ha sido? ¿Cómo se han comportado estas citas año por año? Empiezo a identificar que publicó desde el 62, pero la primera cita de un documento de Scopus la recibió en el año 1970, 8 años después. En la parte inferior tengo todo lo que son sus documentos, todas las citas que ha recibido, aquí ya organizadas en modo de documentos, las citaciones que ha recibido, los coautores. Entonces me empieza a mostrar cuáles son los coautores con los que más ha trabajado desde
su publicación de contenido con la respectiva cuantía de documentos que ha trabajado de la mano con estos otros autores, ¿cierto? Sus tópicos, los tópicos son las temáticas en las que ha publicado, ¿cierto? Recordemos que el tópico proviene de un análisis de la plataforma de Saibal, del módulo de Trends. Entonces me está mostrando a partir de un análisis semántico del documento, del resumen exactamente, me está mostrando en qué temáticas publica este autor, ¿cierto? Entonces empezamos a ver en qué temáticas publica. Algo que también podemos ver desde otros perfiles, pero desde Scopus proviene todo de una evaluación directamente del documento. Entonces me dice, vea, en esta temática este autor ha publicado 3 documentos a nivel mundial. En este rango temporal del 2015 al 2021 se han publicado 147 documentos. El promedio de citas de la temática está por debajo de la media de los documentos de temáticas similares. Eso es lo que me está queriendo decir esta métrica. El FWCI o Field Weighted Citation Impact, lo que está midiendo es el medio, o la media, perdón, y el promedio que tienen de citas los documentos en la temática, ¿cierto? Entonces quiere decir que si está abajo de 1, ¿cierto? Está por debajo del número de citas esperadas. No los documentos del autor, sino la temática en general. Aquí no estamos evaluando el tópico del autor, no existe esa opción. También tengo el comportamiento en percentil a nivel mundial de la temática, que lo que está haciendo es midiéndome el impulso de ese tema en investigación, donde entre más próximo esté al 100, pues quiere decir que tiene un mayor impulso. Esto medido a través de el conteo de citaciones de los documentos de la temática en Scopus, el promedio del site-score y las visualizaciones que tienen los documentos de esta temática en Scopus. A partir de esos 3 valores, se saca una métrica donde entre más próximo estemos al 100, pues tiene un mayor impulso esa temática, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo y vamos identificando el comportamiento del autor. Digamos que las temáticas no lo están midiendo a él puntualmente, aquí estamos evaluando las temáticas en las que él ha publicado, la cantidad de documentos en los que ha publicado. ¿Por qué me aparecen tan poquitos documentos si el autor está publicando desde el año 1962? Uno, porque los tópicos se le analizan únicamente a los documentos publicados después del año 1996. Esa es una de las primeras razones. La otra razón es porque aquí me está diciendo lo que él ha publicado en este rango temporal, ¿cierto? Entonces me va a visualizar los documentos en estos tópicos en este rango temporal. Me está evaluando el tópico en este rango temporal. Entonces, ahí vamos identificando el comportamiento de un autor, vamos identificando sus temáticas. Esto, por ejemplo, a la hora de buscar colaboración, puede ser de gran interés, empezar a identificar en qué está publicando el autor. Y el perfil nunca cambia, en el sentido de la estructura de la información. No importa que yo tenga un documento publicado, que tenga 114 documentos o que tenga 500 documentos. La estructura de ese perfil siempre va a ser la misma. Entonces siempre me encuentro los documentos que publica el autor, las citas que ha recibido, su índice H, su comportamiento en publicación, documentos, citas, coautores, temáticas y demás. ¿Listo? Scopus me ofrece aquí en este botoncito que dice Analyze Author Output. Puedo identificar y analizar gráficamente el comportamiento de este autor. Entonces ya lo analicé por tópicos, por ejemplo. Ahora analizo por áreas temáticas. Entonces en revistas de qué áreas temáticas ha publicado y empiezo a analizarlo. Entonces empiezo a ver, por ejemplo, que tiene un comportamiento multidisciplinar. Está trabajando y publicando en revistas de diferentes áreas del conocimiento. Puedo evaluarle también, por ejemplo, la tipología de documentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipologías de documentos publica este autor? Le veo que un amplio porcentaje, el 77.2% de todos los documentos que tiene en su perfil son artículos de investigación, ¿cierto? Entonces ya tengo una tendencia marcada respecto a su comportamiento. ¿En qué? En tópicos, en qué tipología de documentos publica, en qué áreas del conocimiento publican, y lo que estamos haciendo es evaluar el perfil de un autor, que como lo hablábamos al principio, el perfil del autor no solamente le interesa al autor, ¿cierto? Sino que también le interesa a muchos interlocutores de una comunidad académica que quieren evaluar nuestra producción. De ahí la importancia de tener los perfiles unificados, de ahí la importancia de tener organizados de la mejor forma los perfiles en cuanto a nombres, en cuanto a vínculos con otras redes, ORCID y demás.
Bien, también muestra bueno, el histograma del tiempo, que este ya lo habíamos visto, donde los picos más altos están hace 20 años en su publicación de contenido y los documentos por áreas temáticas, ¿cierto? Entonces, ¿en qué áreas temáticas viene publicando el autor? Tenemos también el promedio de citas, aquí analizado en esta gráfica en la parte inferior, el índice H, en un rato vamos a hacer un mayor énfasis en el índice H, pero aquí vamos viendo y evaluando el comportamiento del autor, ¿cierto? Lo que veíamos reflejado en el perfil inicial, pues lo estoy viendo ya de forma gráfica, ¿cierto? Y yo puedo, por ejemplo, actualizar la gráfica. Entonces me interesa saber en los últimos 5 años cuál es su promedio de citas o qué tan citado ha sido. Entonces yo puedo empezar a graficar o a regraficar, por así decirlo, esta, esta información y le digo actualíceme la gráfica y veo cómo ha sido su comportamiento en citas durante los últimos 5 años, teniendo en cuenta sus publicaciones dentro de Scopus, ¿cierto? Entonces vamos evaluando el perfil del autor. Bien, entonces eso es lo que me ofrece Scopus desde el perfil del autor. La idea, como les digo, es tenerlo lo más organizado posible, en el sentido de poder estructurar la información, en el sentido de hacernos encontrar de una forma fácil, rápida y sencilla, ¿cierto? Para poder visibilizar nuestra producción dentro de la plataforma y pues a nivel general. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a volver en un rato a Scopus. Ya tenemos resueltas algunas preguntas y ahora vamos a hablar un poquito de por qué es importante normalizar el perfil. Es muy común que tengamos más de un perfil, ¿cierto? En ocasiones pasa que a veces ni siquiera es nuestra culpa, sino es culpa de la revista, es culpa del mismo Scopus, pero sucede que tenemos más de un perfil. Entonces, ¿por qué es importante medir el perfil? Porque debemos medir el desempeño unificado. Si están buscando colaboración en América Latina con un autor que esté trabajando nuestro tema y resulta que ese autor tiene 3 perfiles, pues yo no me voy a poner a ver los 3 perfiles. Tengo otro autor que está publicando en el mismo tema y que tiene un solo perfil y que tiene unificado todo, pues yo voy a evaluar el que tiene un solo perfil, ¿cierto? Entonces, para que puedan medir mi desempeño de forma adecuada, para que puedan evaluar mis tópicos de publicación sobre el 100% de lo que he publicado, lo que veíamos ahorita con este autor, evaluar sus temáticas de publicación, de una vez aprovechar y evaluar el comportamiento de la misma temática en el último rango temporal, por ejemplo, el impulso que tiene el tema a través del tópico de prominencia. También nos va a permitir participar en proyectos de financiación. Hay organizaciones que dentro del proceso de postulación para proyectos de financiación nos dicen, bueno, ¿y cuál es su perfil de Scopus? ¿Cuál es su índice H dentro de Scopus? O como mínimo para participar tiene que tener un índice H de Scopus de tal número, ¿cierto? Y resulta que yo tengo ese índice H, pero lo tengo en varios perfiles. Es decir, en un solo perfil no alcanza para tener ese índice H. Entonces, pues es importante por eso tener nuestro perfil unificado y por supuesto, pues para la unificación de los índices H, que esta métrica tal vez es de la más importante que tenemos para los autores. Entonces, para esto existe una herramienta alterna a Scopus que se llama Author Feedback Wizard. ¿Listo? Les voy a compartir el enlace de esa herramienta que la tengo aquí abierta para que ustedes la utilicen. Por aquí la tengo abierta, aquí la tengo en Google. Se las voy a colocar en el chat para que la guarden, para que vayan guardando esos enlaces. Se los voy a colocar para todos. Listo. Y el enlace al que ingresamos es el primero. Entonces vamos a utilizar esta herramienta. Vamos a hacer un caso práctico. Tenemos la autorización de un autor para hacer un ejercicio de normalización de su perfil. Antes de venir a normalizarlo, vamos a ver cómo está él en Scopus. Voy a buscar ese autor en Scopus para ver cómo está su perfil, para ver cuántos perfiles tienen, y para ver la importancia de tener más o de tener un solo perfil. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es volver a la búsqueda por autores, ¿cierto? Vamos a quitar este autor en este momento y vamos a colocar otro autor. Entonces, Rojas, Eduardo. Entonces, igual, buscamos un autor, apellido y nombre, no sabemos cómo firma, pero vamos a buscar su perfil de autor. Entonces, tengo varios Rojas Eduardo. Tengo un Rojas Eduardo en esta universidad.
Tengo un Rojas Edward en la Universidad Católica del Perú. Tengo un Rojas Edward en Estados Unidos. Tengo un Rojas Edward en la Universidad de Copenhague. Tengo un Rojas Edward en la Universidad Central de Venezuela, Instituto de Biomedicina. Tengo otro Rojas Edward en la Universidad de Copenhague, ¿cierto? Entonces ya encontramos que hay dos perfiles que tienen el mismo nombre, parecen ser personas diferentes dentro de Scopus, pero cuentan con la misma filiación. Además que, digamos que por proximidad geográfica, el apellido Rojas no es muy usual y muy común en Copenhague, en Dinamarca, ¿cierto? Entonces ya ahí empezamos a ver que puede haber un doble perfil ligado a un solo autor. ¿Listo? Un Rojas Edward en la Universidad del Tolima, aquí en la Universidad de Nuevo México. Tenemos esos dos perfiles. Entonces yo ya sé que existe un autor que tiene dos perfiles dentro de Scopus, ¿cierto? Y nos sucede muchas veces. ¿Qué pasa si este autor requiere enviar información de una convocatoria a una fuente de financiación y esa fuente de financiación le está pidiendo su índice H de Scopus? Resulta que en un perfil tiene un índice H de 3 y en el otro perfil tiene un índice H de 1, ¿cierto? El índice H es el segundo valor que me aparece acá. Él necesita saber su índice H. Vamos a suponer que estamos en un momento de premura, que necesitamos saber el índice H actual de Scopus antes de normalizar su perfil. Entonces, ¿cómo hacemos para validar el índice H teniendo dos perfiles dentro de Scopus? Es muy sencillo. Escogemos los perfiles que queremos utilizar, ¿cierto? Los que serían los dos perfiles del autor, ¿cierto? Los dos que están ligados a la Universidad de Copenhague. Los tomamos y en la parte superior, en la barra de color gris, me aparece un botoncito que dice View Citation Overview. Yo doy clic allí y me va a decir cuál es el índice H de esos dos perfiles unificados, ¿cierto? No lo unificado aún. Entonces me dice, mire, hay 6 documentos que han citado estos dos perfiles, ¿cierto? Y tiene un índice H de 2. Entonces ya sabe que si unifica sus dos perfiles en un futuro, cuando Scopus se lo unifique, a partir de lo que vamos a hacer en un rato, pues su índice H va a ser de 2, porque tenemos la premura y necesitamos saberlo antes de unificar el perfil. Entonces selecciono los perfiles, voy a View Citation Overview, listo, y podemos saber el índice H actual sin tener el perfil unificado aún. La idea es unificarlo, la idea es que quede un único perfil dentro del ciclo. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a esta página que ustedes ya tienen en el chat, que se las compartimos allí, y vamos a unificar el perfil de este autor, ¿cierto? Entonces, ya no necesitamos al profesor James. Lo que vamos a hacer es buscar el autor. Entonces, vamos a colocar Rojas y el apellido, bueno, el apellido Rojas, el nombre Edward, ¿cierto? ¿Qué es importante a la hora de hacer la normalización de los perfiles? La cuenta personalizada. ¿Listo? Yo puedo hacer la unificación de perfiles teniendo una cuenta personalizada. Es muy importante que siempre tengamos nuestra cuenta personalizada, haber iniciado sesión para poder hacer esa unificación de perfiles. Entonces busco el autor, search, y me van a aparecer los mismos autores, ¿cierto? Los mismos que vimos ahorita en diferentes instituciones. Entonces yo quiero unificar los perfiles del autor que está en la Universidad de Copenhague. Entonces escojo los perfiles y voy a la parte inferior en donde dice revisar documentos. Entonces él me dice, bueno, ¿cuál de los dos perfiles quiere escoger? ¿El de Rojas Edward C o el de Rojas Edward? Vamos a escoger en este caso el de Rojas Edward. Vamos a dar clic en continuar. Y aquí Scopus me está preguntando, bueno, muchas gracias por hacer la normalización del perfil. Entonces aquí me pregunta, ¿es usted el autor o es usted el dueño del perfil o usted es alguien más, pero tiene la autorización del autor? Entonces yo soy alguien más, pero tengo la autorización del autor. Vamos a continuar y vamos a revisar las afiliaciones. Entonces aquí él me dice, listo, vean, un perfil, el primero, Rojas Eduard C, tiene dos documentos, ¿cierto? Tienes que revisar que estos dos documentos sean de su autoría. Nosotros ya hicimos el ejercicio, validamos, los dos documentos son del autor. Entonces, porque en ocasiones nos pasa también que nos asignan documentos que no son de nuestra autoría.
¿cierto? Entonces me dicen, es que hay otro, Rojas Eduard, que está publicando en este tema y queremos saber si este documento es suyo o no. Entonces aquí yo puedo seleccionar, decir, no, es que este documento no es mío, entonces lo saco de mi perfil. Pero como los dos documentos son de este perfil, pues lo seleccionamos. Lo mismo con el otro perfil, que tiene 4 documentos, igual. Valido todos los documentos, todos los títulos que sean de mi autoría, tiene ahí el nombre de la revista, el año en el que fue publicado, las citas que ha recibido y ahí ya sé que mi perfil o el perfil de este autor, perdón, en un futuro va a quedar con 6 documentos en total, ¿cierto? Está unificando los dos perfiles. Entonces, seleccionamos los documentos que sean de nuestro perfil, damos clic en Review Affiliation y aquí yo tengo la posibilidad de actualizar mi filiación dentro del historial que he tenido. Entonces, este autor tiene 2 afiliaciones dentro de su historial de publicación, la Universidad de Copenhague y la Universidad de Lausanne, en Suiza. Entonces, él puede actualizar su filiación entre las 2 que ha tenido. Si tiene una nueva, el ejercicio es diferente, lo vamos a hacer más adelante. Como les comentaba, depende del último PDF, ¿cierto? O yo puedo hacer el ejercicio aunque sea un poquito manual. Entonces yo le digo, listo, este autor tiene como filiación actual la Universidad de Copenhague. Dentro de esas 2 nos quedamos con Copenhague. Confirmo que ya toda la información la he evaluado, los 6 documentos son del autor, él ha participado en esos 6 documentos, su filiación es la correcta, el perfil va a quedar así, entonces confirmo y envío la información. Entonces Scopus me dice, listo, usted lo que quiere hacer es unificar estos 2 perfiles que queden en uno solo, ¿cierto? Que queden con este nombre, que el autor quede con esta afiliación que es su afiliación actual. Si está 100% seguro, envíe la solicitud. ¿Listo? Como contamos con la autorización del autor para esta sesión, podemos enviar la solicitud y él me dice, listo, usted a su correo electrónico acaba de enviar una solicitud directamente a Scopus. Su solicitud tiene un número de ID, un request ID. Este request ID lo que está haciendo es darme un seguimiento, permitirme tener un seguimiento. ¿Por qué? Porque el perfil no quedó actualizado aún. Es decir, yo no puedo ir a Scopus ahorita y buscar otra vez el autor y ver su perfil porque no me va a aparecer aún unificado. ¿Listo? Es importante tenerlo en cuenta. Scopus puede tardar entre 1 y 2 semanas haciendo el ejercicio de revisión. Esto no es tan fácil como yo lo hago y ya queda, no. Se evalúa que pues la solicitud tenga sentido, que haya un relacionamiento y demás entre los documentos y los autores que estamos unificando y por eso nos da un número identificador, un ID. En 1 o 2 semanas, muy seguramente, me va a llegar la notificación que los 2 perfiles de este autor han sido unificados. ¿Listo? Entonces, yo puedo ir a mi cuenta personalizada, por eso hablábamos de la cuenta personalizada, porque con la cuenta personalizada es que yo puedo hacer esta unificación de perfiles. Puedo ir a mi cuenta personalizada y puedo ir al dashboard. Entonces, al dashboard es donde yo encuentro mis solicitudes. Entonces me dice, listo, vea, usted hizo una solicitud en marzo del 2019 para el profesor Ordenlin Robles, un profesor de una institución aquí en Colombia, de la Universidad del SINU. Entonces, este perfil ya está completo, le ayudamos a unificar al profesor su perfil y aquí ya me aparece aprobado, ¿cierto? Entonces, lo mismo, yo hice el mismo ejercicio que estamos haciendo hoy con el profesor, lo hicimos desde mi cuenta y a la semana o a las 2 semanas apareció aprobado la solicitud de unificación de perfiles de su cuenta. Lo mismo va a pasar con este autor, donde yo ya tengo una solicitud en progreso y tiene un número serial, ¿cierto? Para que yo pueda hacerle seguimiento. Es como cuando hacemos una solicitud de servicio al cliente a una compañía de telefonía móvil, a una compañía de televisión por cable, que a veces tenemos problemas técnicos y nos dicen, sí, mire, su número de ID de PQR o de solicitud es este. Entonces aquí es algo muy parecido, me está dando un ID para que yo pueda hacerle seguimiento, sea el autor o no sea el autor, como vemos en este caso, para saber si se unifica o no se unifica el perfil. ¿Listo? Entonces, esa es la unificación de perfiles. Importante tener un solo perfil, como lo veíamos con este autor, nos tocó hacer un proceso no muy largo, pero sí un poquito complejo para identificar cuál es su verdadero índice H dentro de Scopus. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la unificación de perfiles. Cuando tengamos más de un perfil, recordemos que podemos utilizar el Scopus Author Feedback Wizard y
allí vamos a poder normalizar o unificar toda nuestra producción académica. ¿Listo? Si tenemos una nueva afiliación, ya vamos a ver cómo es ese ejercicio para cuando tengamos una nueva afiliación. Ahora, vamos a volver a nuestra presentación. Listo, ya trabajamos el Author Feedback Wizard. Ahora vamos a trabajar los aspectos que son relevantes tal vez a la hora de mantener un solo perfil. Aspectos que son importantes, ¿no? Porque seguramente lo unificamos, pero en un futuro vamos a seguir publicando. Y con esa continuidad en las publicaciones puede que nos suceda que otra vez se nos cree otro perfil. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más importantes para continuar con el perfil unificado como ya lo tenemos? El primero de ello es homogenizar la firma, ¿cierto? Tener una sola firma. Es importante tener una sola firma, aunque en ocasiones sabemos que no depende de nosotros, puede depender del editor, porque el editor nos dice que no nos recibe el documento con esa firma, pero en esos casos lo que podemos hacer siempre es compartir el ORCID o firmar de esta forma. Es una forma muy común, no es la única forma, pero siempre colocar nombre, punto, apellido, guión, segundo apellido. ¿Listo? Para que no nos tome el segundo apellido como el primer nombre y el nombre y apellido después, ¿cierto? En ocasiones pasa que queda apellido 2, nombre 1 y apellido 1. Entonces queda Riaño Carlos Rojas. Entonces queda un poco raro. Y puede ser error de Scopus o puede ser error también del editor de la revista. Entonces es importante unificar estos nombres compuestos, vemos que son muy comunes y muy usuales. De hecho, aquí en el listado de asistentes que tenemos en este momento hay muchas personas, yo estaba viendo al principio de la sesión, que están registradas así. Entonces está el nombre, apellido, guión, su segundo apellido. Entonces puede ser una forma que nos ayude a mejorar la normalización, unificarla y procurar siempre firmar colocando los dos apellidos con un guión, ya que los sistemas de cosechamiento reconocen que cuando hay un guión entre los dos apellidos, los dos son apellidos y no es uno el nombre y el otro el apellido. Por lo que nosotros tenemos más interiorizado, por así decirlo, usar el apellido materno. ¿No? Para nosotros es más común usar nuestros dos apellidos, tanto el paterno como el materno. Entonces, la invitación es a que siempre procuremos estructurar una firma única y a partir de eso, pues, trabajar siempre que coloquemos los dos apellidos con el guión entre una y otra. ¿Listo? Y en la vinculación del ORCID. El ORCID es muy importante, no solamente para vincularlo en Scopus, que en un rato lo vamos a ver cómo lo vamos a vincular, sino que el ORCID es demasiado relevante e importante para poder, por ejemplo, normalizar artículos. Yo dentro del artículo le puedo enviar al editor el ORCID. Ese ORCID, como es un número serial único que me da la plataforma a mí, pues me permite tener un ejercicio de normalización mucho más fácil. Entonces ya me vinculan no solamente el perfil a Scopus por el nombre, sino que también me lo pueden vincular por el ORCID. Entonces, importante el uso del ORCID en la doble vía. Es decir, publico el artículo, envío con el artículo el ORCID y tener el perfil de ORCID ligado al perfil de autor dentro de Scopus. ¿Listo? En esa doble vía, pues muy seguramente la unificación del perfil va a seguir existiendo, porque como les decía, muy seguramente vamos a seguir publicando y a partir de esa continuidad en publicación, tal vez puede que otra vez se nos cree más de un perfil y nos toque volver a hacer el ejercicio de unificarlo. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos para la homogenización de los perfiles. Ahora, vamos a ver rápidamente cómo vincular el perfil de autor a ORCID. Es muy sencillo, lo único que necesitamos es tener muy claro cuál es nuestro ORCID, ni siquiera el número de ORCID, sino tener claro cuál es el correo y la contraseña que utilizamos en ORCID. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Scopus mismo, vamos a volver otra vez al perfil del autor. Scopus mismo en la parte superior derecha me dice, mire, usted no tiene el perfil conectado, entonces conecte su ORCID a Scopus. Ahí me va a redirigir a ORCID, donde yo voy a iniciar sesión, ¿cierto? Aquí sí no puedo hacer el ejercicio porque pues tengo mi ORCID y este es otra persona, entonces es importante que lo tengamos presente, pero aquí yo puedo iniciar sesión con mi ORCID. Como les digo, lo que tenemos que saber es el correo y la contraseña que tenemos ligada a esta plataforma, validamos las publicaciones, tanto de un perfil como del otro, y
automáticamente quedará ligado aquí nuestro ORCID como un identificador extra, ¿no? Además del identificador que me da Scopus, el author ID que me está dando Scopus, yo puedo ligar mi perfil de ORCID a esa plataforma y como lo hablábamos, es mucho más fácil para que nuestro perfil siga manteniéndose homogéneo. ¿Listo? Eso en cuanto a la homogenización de los perfiles ligado a ORCID. Vamos a ir con más temas ligados al perfil de autores. ¿Listo? El perfil de autor a veces trae un error que puede ser la escritura. Resulta que ya nos pasó que tenemos en este momento segundo apellido, nombre, apellido, ¿cierto? Entonces, segundo apellido, coma, nombre, apellido. En este momento tengo eso. Y dentro de la unificación del perfil que vimos hace un rato, no está la opción de cambiar el nombre, ¿cierto? De arreglar mi nombre porque viene mal organizado, porque no están de forma correcta. Entonces, para ello, vamos a utilizar otra plataforma que está ligada a Scopus para que hagamos la corrección de los perfiles. ¿Listo? Es esta plataforma del Author Support, que ya les voy a compartir también el enlace a través del chat para que ustedes lo guarden por si presentan algún problema de esta índole o si tienen algún problema o quieren actualizar su filiación. Aquí es donde pueden actualizar su filiación. ¿Listo? Entonces les voy a compartir el enlace. Por aquí está. Listo. Entonces el enlace es este. Entonces vamos a buscar así en Google, Scopus Support. Y vamos a ingresar al primer resultado que nos da Google. ¿Cierto? Vamos a ingresar a ese resultado, que es esta página. Es la misma del pantallazo. Aquí ustedes tienen que validar y tener muy clara cuál es su solicitud. Es importantísimo que tengamos claro cuál es la solicitud que tenemos. Entonces, bueno, ¿cómo usar el Feedback Wizard? Ya sabemos cómo usarlo, ya lo trabajamos el día de hoy con un caso real, ya generamos una PQR y todo. ¿Cómo puedo corregir mi perfil de autor? Es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo puedo agregar o quitar un documento faltante? ¿Cierto? ¿Cómo puedo agregar una citación faltante? Y cómo puedo crear de forma correcta un perfil de afiliación. Esto para las instituciones, ¿cierto? Entonces, el punto a trabajar sería el punto número 2. ¿Cómo corrijo mi perfil de autor? Entonces, vamos a ingresar allí y me aparecen dos variables, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué quiere corregir de su perfil de autor? ¿Quiere agregar o quitar artículos de su perfil? Lo que veíamos con el autor Rojas, donde teníamos dos perfiles, 4 documentos en uno y en el otro 2, y podíamos unificar o sacar documentos de ese perfil. Escoger entre un nombre o una afiliación, también algo que hicimos dentro del Feedback Wizard. Tuvimos las afiliaciones de Universidad de Copenhague y Universidad de Lausanne y escogimos la Universidad de Copenhague y tuvimos también 2 variaciones de nombre, también nos quedamos con uno. Unificar perfiles duplicados, esto ya sabemos cómo hacerlo, entonces este cuadrito no nos interesa trabajarlo. El segundo cuadrito me dice el nombre, ¿cierto? La organización de mi nombre o la estructura de mi nombre está mal. La afiliación es incorrecta o está desactualizada, entonces aquí es donde yo actualizo una afiliación. Si dentro de mi historial tenía 3 afiliaciones, pero ninguna de esas es la actual, pues acá es donde voy a solicitar que me actualicen mi filiación, ¿cierto? Y, bueno, tenemos otra solicitud que está ligada a otro tipo de cambio en el perfil del autor, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a trabajar esta segunda, este primer punto ya lo vimos y ya lo trabajamos en el punto anterior del ejercicio, entonces vamos a ingresar acá y aquí me dice, bueno, ¿qué es lo que usted tiene mal? ¿Qué es lo que quiere corregir? Su nombre, su afiliación, entonces ahí nosotros escogemos. Resulta que quiero actualizar mi afiliación, pues mi afiliación la actualizo acá. O mi nombre. Está escrito segundo apellido, primer nombre, primer apellido, entonces está un poquito mal. Lo que voy a hacer es ir a mi nombre, ¿cierto? Vamos a dar clic allí. Y acá, bueno, me pregunta que si esto me sirve o no. Entonces, arribita, ¿dónde está? Entonces damos clic aquí en esta información. ¿Qué pasa si esto no, por qué no me está actualizando? Ah, ok, ya. Entonces, si quieres corregir el perfil de autor, esto cambió, contáctanos.
¿cierto? Entonces, mi nombre, contáctanos. Y aquí lo que vamos a hacer es enviar una solicitud, ¿cierto? Igual, un PQR. Aquí es un poquito más manual que el anterior, digamos que el anterior era más automático, en el sentido que nosotros aquí tenemos que redactar un correo, redactarlo en inglés, tenemos que agregar información y tener clara, por ejemplo, nuestro ID de autor en Scopus. Entonces tengo este ID y mi afiliación actual no es la Universidad de Copenhague, sino que mi afiliación actual es este centro de investigación. Entonces debo tener el ID, debo tener los datos de mi perfil, cómo aparezco, y a partir de eso empiezo a hacer la solicitud. Aquí estamos escribiendo un correo. Listo, aquí lo que vamos a hacer es escribir es un correo. Entonces, ¿por qué razón estamos contactando al equipo de soporte? Porque quiero arreglar mi perfil de autor, ¿cierto? Entonces, Author Profile Correction. Entonces, ¿cuál es el tema? El asunto del correo electrónico, que va a ser el asunto con el que le llegue al equipo de soporte. Entonces, podemos colocar esta misma Author Profile Correction y le podemos colocar el ID dentro de Scopus. Entonces, este es mi ID y le coloco en el asunto del correo Author Profile Correction y el ID. ¿Cierto? Se me perdió, aquí está. Entonces, Author Profile Correction y el ID. Aquí debemos escribir la solicitud, ¿cierto? Entonces, recordemos en inglés. Debemos escribir, por ejemplo, yo quiero que mi nombre quede, entonces, apellido 1, ¿cierto? Raya, apellido 2, nombre, ¿cierto? Porque debo corregir el nombre. Entonces, lo estoy solicitando acá. Actualmente aparece, entonces actualmente aparece apellido 2, coma, nombre 1, apellido 1. ¿Cierto? Que nos pasa mucho o nos ha pasado a muchos. Entonces yo quiero hacer esa solicitud, quiero que me corrijan este perfil, quiero que ya no aparezca así como está apareciendo el nombre, sino que quiero que aparezca así. ¿Listo? Porque así ya empezamos a unificar y el equipo de Scopus identifica cuál es el error y lo va corrigiendo dentro del perfil. ¿Listo? Nosotros podemos adjuntar un archivo. Si tenemos una captura de pantalla del error presentado, entonces podemos adjuntar aquí un archivo. Aquí podemos ya llenar nuestra información ligada a cómo queremos que nos traten. Miss, Mister, Mrs. Entonces aquí ya empezamos a llenar la información. El correo electrónico, nuestro país o nuestra región. Continuamos. Y bueno, aquí me falta. Ok, mi país o región. Entonces colocamos el país o la región, ahí está. Continuamos. Y aquí ya me va a decir, bueno, ¿quiere enviar el correo o no? Entonces aquí defino si la envío o no. Digamos que yo no la voy a enviar porque esto no tiene sentido alguno. Pero si tengo toda la información válida en mi solicitud, entonces mi solicitud es cambiar nombres de este perfil. Aquí le agregamos también en el asunto pues el nombre del autor. Escribimos un cuerpo de correo en inglés, cómo queremos que nos traten, nuestro nombre, nuestro apellido. Aquí también le podemos ligar nuestra afiliación. Si tenemos nuestro Author ID, que ya lo tenemos, pues también lo vinculamos y ahí sí enviamos la solicitud. ¿Listo? Esta solicitud es igual para cuando tengamos un perfil con el nombre mal escrito, ¿cierto? Hay un error en la escritura del perfil, o para cuando tengamos la afiliación desactualizada. En el caso de la afiliación no es obligatorio hacerlo, porque si ustedes van a seguir publicando con la nueva afiliación, en el último PDF que publiquen, pues se les va a actualizar la afiliación, ¿cierto? En el siguiente PDF que publiquen, en el siguiente manuscrito que publiquen, se les actualiza la afiliación. Para casos de este tipo de errores, que me aparece apellido, coma, nombre 1, apellido 1, pues en este tipo de errores sí es necesario y es pertinente que hagamos la solicitud. ¿Listo? Vamos trabajando todo lo que es la unificación de perfiles importantes, lo veíamos al principio, tener un solo perfil, que los demás nos puedan encontrar, que puedan evaluar nuestra producción de la mejor forma posible, y son valores y criterios que se vuelven relevantes e importantes a la hora de analizar perfiles. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la corrección de perfiles, hemos visto dos tipologías de corrección, Author Feedback Wizard Profile, y hemos visto Scopus Support, cómo puedo corregir. Ya sabemos cómo funciona cada uno. ¿Listo? Ya sabemos qué puedo hacer en un corrector, qué puedo hacer en el otro. Uno es más automático, el otro es más manual. Los dos me generan un ID
o un PQR, un número de seguimiento, donde yo puedo ir haciéndole seguimiento a las solicitudes que he hecho de normalización de mis perfiles. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la normalización. Ahora, vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a volver a la presentación y vamos a continuar con el mismo. Entonces, dentro de lo que me ofrece el perfil de autores de Scopus, tenemos el índice H, ¿cierto? Ya vimos cómo se mide la producción, ya vimos cómo se miden las citas. De igual forma también tenemos las temáticas evaluadas, entonces en qué temáticas publica un autor y demás. Ahora vamos a ver tal vez uno de los valores métricos más utilizados para evaluar autores, que es el índice H. Entonces vamos a tener aquí una pequeña definición de qué es el índice H. Entonces el índice H es un valor métrico que califica el rendimiento de una entidad por medio de la cantidad, número de publicaciones, y la calidad, número de citas. ¿Listo? Esto es una cita, no quiere decir que la cita siempre sea sinónimo de calidad. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Ahorita vemos de dónde sacamos este pedacito de párrafo. Entonces aquí tenemos ya algún aproximamiento a lo que es el índice H, ¿cierto? El índice H me está evaluando cantidad, producción, entonces cuántos documentos ha publicado el autor versus citas, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar un valor métrico que genere un punto de encuentro entre estos dos datos. Ahí tenemos como alguna relación. Ahora, entonces, ¿qué dicen? El índice H es una cantidad, es una entidad, perdón, es 9 si las 9 publicaciones más citadas han recibido al menos 9 citas. Es 13 si las 13 publicaciones más citadas han recibido al menos 13 citas. Entonces, de estos dos párrafos, ¿qué es lo más importante y qué es lo más relevante para tener en cuenta? Que si ustedes se fijan, aquí no está hablando únicamente de índices H para autores, ¿cierto? El índice H es un valor métrico que inicialmente fue creado para evaluar la producción de un autor, ¿cierto? Pero es un valor métrico que de acuerdo a lo que me mide, cantidad de publicaciones versus número de citas, como lo está indicando acá, yo lo puedo utilizar para, por ejemplo, evaluar una universidad. Yo le puedo sacar el índice H a mi universidad de acuerdo a esa relación que tiene citas versus documentos, ¿cierto? Yo puedo sacarle el índice H a una revista, por ejemplo, en el Shimago Journal Ranking, cuando ustedes buscan un título de revista, encuentran en la parte superior derecha índice H, porque es una métrica que fue creada para evaluar autores, la relacionamos en la gran mayoría con los autores, pero de acuerdo a lo que me mide, número de publicaciones versus número de citas, yo la puedo aplicar y la puedo utilizar no solamente para autores, sino que también para instituciones, para revistas y para cualquier grupo de documentos. Y retomando algo que hablábamos al principio, el índice H no es un número único. Por eso es que el índice H varía tanto. Como les decía, ustedes pueden sacar su índice H en Google Académico, pueden sacar su índice H en Scopus, una revista puede sacar su índice H en Scopus, puede sacar su índice H en Web of Science, ¿cierto? De acuerdo a esa relación citas versus documentos. Bien, entonces ahí ya vamos teniendo como algunas claridades respecto al índice H. Aquí lo tenemos graficado, básicamente, ¿qué es lo que me está midiendo? A través de un plano cartesiano. Entonces, el eje Y y el eje X tiene dos puntos, ¿cierto? Las citaciones y los documentos publicados, ¿cierto? Cantidad de publicaciones versus número de citas. Y el punto de encuentro entre ese número de publicaciones y sus citas, pues va a ser el que denominemos índice H, que es lo que habla acá. Entonces, si la entidad es 9, quiere decir que las 9 publicaciones más citadas, entonces las más citadas, han recibido al menos 9 citaciones, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar un punto de encuentro y una ponderación de producción versus citación. Ese es el objetivo del índice H, ¿listo? Que es tal vez una de las métricas más relevantes para analizar un autor. Bien, ahora, ¿por qué se creó el índice H? El índice H fue creado por un investigador de la Universidad de California llamado Jorge Hirish, también se le conoce como índice Hirish, y lo creó porque necesitaban encontrar una forma de evaluar
los autores. Entonces, el número total de trabajos, number of publications, es lo que significa el número, las letras entre paréntesis, tiene una ventaja y es que medían la productividad, ¿cierto? Entonces, yo podía medir la productividad que un autor tiene 6 o que tiene 130 documentos, pero estaba midiendo la productividad. Desventaja que tenía y que veía Jorge Hirish es que no medía la importancia o el impacto de los documentos, ¿cierto? Entonces era una métrica, solamente tener cuántos documentos publica. Les medía únicamente producción, qué tanto se está publicando, qué tanto ha publicado, publica desde el 62, publica desde el 2011. Entonces estamos midiendo netamente productividad. Ahora, el número de citas tiene una ventaja, ¿cierto? Entonces, las letras entre paréntesis es number citation total, eso es a lo que él hace referencia, y es que mide el impacto total del documento. Y la desventaja que él veía en su momento, en el 2005, es que es difícil de encontrar y unificar. Entonces vamos viendo que él tenía las dos percepciones, tenía las dos formas, pero encontró un medio y un modelo para unificar y cuantificar esa producción, que no solamente hablemos de una productividad o una producción y de un documento muy citado, sino que tengamos la posibilidad de ponderar. De nuevo coloco la misma gráfica, ponderación, índice H, ¿cierto? Eje Y, eje X, que nos van a permitir tener un punto de encuentro que es la ponderación que tiene el autor, ¿cierto? Y como lo hablábamos y lo mencionábamos hace un rato, pues el índice H no solamente lo sacamos en Scopus, no solamente es para autores, sino que también se va a utilizar para medir diferentes elementos dentro del ciclo de investigación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo funciona el índice H y algunas de sus variaciones en Scopus, ¿cierto? Vamos a empezar a evaluar el índice H desde Scopus y vamos a ver sus variaciones. Alguna vez nos preguntaron si en Scopus era posible sacar el índice H5 de un autor y si es posible lo vamos a ver en un momento. Vamos a volver a la plataforma de Scopus. Vamos a volver a buscar al autor Pebbles, mejor, para tener una diferenciación entre los índices H. Vamos a ver qué pasó. No he eliminado las cookies y por eso no. Entonces, aquí vamos a colocar el nombre del autor, ¿cierto? Entonces, apellido, ¿cierto? Lo que hemos venido trabajando. Y nombre. James. Listo. Buscamos. Aparecen otra vez los tres perfiles. Ingreso a su perfil. Ya tengo el índice H, ¿no? 39. Entonces, de acuerdo a lo que veíamos en la presentación y a lo que se enuncia de qué es el índice H, es la ponderación entre estos dos datos, ¿cierto? Producción del autor, cuántos documentos tiene en Scopus, 114, versus las 11.513 citaciones que ha recibido. Da un índice H de 39. Vamos a ver cuál es la relación aquí dentro de Scopus. Vamos a ver que la gráfica es muy parecida a la que veíamos en la presentación de PowerPoint, ¿cierto? Donde tenemos dos ejes, el eje Y y el eje X. Del eje Y salen las citas, del eje X salen los documentos y el punto de encuentro es la relación que nos dice al menos 38 de los 111 documentos que el autor ha publicado han recibido 38 citas, ¿cierto? Y el documento número 38, vamos a fijarnos aquí en el listado de documentos que está sobre el costado izquierdo. El documento número 38 cuenta con un listado, con un promedio de citas muy próximo al del índice H. Siempre es o el mismo número del índice H, un número más o un número menos. En este caso podría ser 38, 39 o 37. Entonces fue de 39 el documento 38, es decir, al menos los primeros 38 documentos han recibido 38 citaciones, ¿cierto? Y ese es el índice H del autor. Este es su índice H global, ¿listo? Algunas críticas que se le han hecho al índice H están ligadas al tiempo. Entonces, el índice H generalmente favorece al autor que más tiempo lleva publicando, porque pues tiene más documentos. Entonces, por ello, surgió otra variación. Esa variación se llama el índice H5, que
tal vez lo hemos escuchado también por ahí, por ejemplo, en Google Académico, que me está midiendo netamente la producción de los últimos 5 años. Entonces evaluamos la producción de los últimos 5 años para que yo pueda evaluar a la par un autor que lleva publicando 10 años y un autor que lleva publicando 25 años. Entonces, yo aquí dentro de Scopus le puedo decir, bueno, analíceme documentos publicados por el autor únicamente del 2015 al 2020, ¿cierto? Voy a sacar su índice H de estos 3 años, de estos últimos 5 años. Entonces, actualicé la gráfica y tengo los documentos que publicó en los últimos 5 años y veo que su índice H pasa a ser un índice H de 3. ¿Qué más me permite hacer Scopus? Por ejemplo, excluir autocitaciones, ¿cierto? Que es algo que también se le critica en ocasiones al índice H, y es que es el número, pero no sabemos qué nivel de autocitación tiene el autor. Yo aquí actualicé índice H5, ¿cierto? En este caso sería de 3 y excluyendo autocitaciones. Igual, con autocitaciones y sin autocitaciones, el índice H en este caso sigue siendo el mismo. Y sigue siendo la misma ponderación, el mismo promedio. Al menos 3 documentos de los 8 que ha publicado en estos últimos 5 años han recibido 3 citaciones, ¿cierto? Seguramente si este documento tuviera una cita más, tendría un índice H de 4. El índice H5. Y así con las demás variaciones, ¿no? Yo podría, por ejemplo, sacar el índice H3, entonces tomo únicamente lo que ha publicado en los últimos 3 años. Importante tener un solo perfil, ¿no? Lo que veíamos hace un rato, si se tiene más de un perfil, se puede sacar, pero es un poquito más difícil, pero tenemos la posibilidad de sacar las diferentes variaciones del índice H dentro de Scopus. ¿Listo? Entonces vamos identificando ese crecimiento o ese decrecimiento que ha tenido un autor. Y ese índice H pues está ligado, el índice H5, a una temporalidad específica que lo que busca es medir de forma par autores que lleven publicando tiempos diferentes. ¿Cómo más puedo medir el índice H5 de un autor? Existe otra forma de sacar el índice H5 de un autor dentro de Scopus y es viendo todos sus documentos, ¿cierto? Ya lo vi desde la gráfica. Ahora vamos a ver todos sus documentos en formato de resultados. Listo, aquí doy clic y ahí voy a ver los 114 documentos que este autor ha publicado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo ya otra perspectiva de Scopus, la perspectiva de una búsqueda por documentos, ¿cierto? Lo que voy a hacer es inicialmente empezar a tomar los documentos de los últimos 5 años. Aquí ya tengo los documentos de los últimos 5 años, aunque veo que en el 2020, por ejemplo, no ha publicado. Entonces, tomamos los últimos 4 años, en este caso en los que él ha publicado, le sumamos el quinto en el que no ha publicado, filtramos en Limit to, ¿cierto? Nos quedamos con 8 documentos, que era lo mismo que veíamos ahorita, y los escogemos todos, ¿cierto? Entonces, voy a los documentos del autor, a ver todos sus documentos, los escojo todos, y voy a buscar un botón con el que ya habíamos trabajado hace un rato que se llama View Citation Overview, el overview de citaciones, ¿cierto? Entonces vamos a identificar el overview de citaciones de este autor y vamos a ver su índice H, que es de 3, ¿cierto? Aquí me lo muestra tal vez un poquito más explícito porque me está mostrando el total de documentos que ha publicado, la cantidad de citas que ha recibido cada uno de esos documentos por año. Cuando lo veía desde el perfil me mostraba únicamente el documento y el total de citas que había recibido, ¿cierto? En ese rango temporal. Aquí lo veo un poquito más discriminado, entonces año por año, cómo ha sido el comportamiento de las citaciones que ha recibido este autor en lo que ha publicado en este rango temporal que conocemos como H5. En la parte superior encontramos la opción de ver la gráfica otra vez. Es exactamente la misma gráfica que vimos cuando estábamos analizando su perfil. Me está mostrando el índice H, relación citas versus documentos. Entonces, la primera es un poquito menos explícita, no me muestra los documentos, sino solamente me muestra las citas. La segunda sí es mucho más clara porque me muestra la relación citacional año tras año. Entonces, ahí vamos viendo esas variaciones. Por si nos piden el índice H5 de Scopus, pues ya sabemos cómo sacarlo. Ese es nuestro índice H5. Existen otras variaciones del índice H, otras métricas muy similares al índice H, que son el índice G, el índice M, el índice I. Esos no me los da Scopus. ¿Listo? Esos índices no me los da Scopus.
pero Scopus sí me da los datos para que yo los saque. Yo puedo, por ejemplo, ir y ver todos los documentos del perfil de un autor y exportar la información en Excel para sacar esos otros índices. ¿Listo? Que no son tema de nuestra sesión del día de hoy, solamente que a veces también puede surgirnos esa pregunta, entonces yo quiero sacar mi índice M, mi índice G, Scopus me lo da, no, pero me da los datos para que yo lo saque a partir de ese conteo de citaciones y esa medición de producción. Son índices que están variando al índice H inicial. ¿Listo? Entonces, ese es Scopus desde la perspectiva de los autores, desde la perspectiva de la normalización, de la unificación. Es importante normalizar nuestros perfiles si queremos que midan nuestra producción, si queremos que vean los tópicos en los que publicamos, la cantidad de documentos que publicamos, el número de citas que hemos percibido, pues es relevante poder hacer el ejercicio de validar todos nuestros perfiles, no solamente el perfil de Scopus. Hace poco estaba en Twitter y me encontré una encuesta de una persona que es editor de una revista que sigo en mi red social de Twitter y le preguntaba a los autores de su red cada cuánto revisaban su ORCID y uno escribió cada vez que me lo piden. ¿Sí? Pero no hay como una cultura de estar revisando nuestros perfiles, de estar revisando cómo me ven los demás. No está tan instaurada esa cultura y creo que sí es muy importante porque a partir de eso pues podemos obtener muchas oportunidades ligadas al ciclo de investigación y pues nos va a favorecer bastante tanto a nosotros como a nuestra institución. Por ejemplo, el autor que le pedí el permiso para unificar su perfil, le escribí y me dijo que no sabía que teníamos perfiles. Entonces lo mismo, como que publicamos, nos desentendemos tanto de la revista como de la publicación y no sabemos qué ha pasado con eso. Entonces, es importante y es una invitación a poder unificar perfiles, estandarizar nuestras firmas y evaluar nuestros indicadores métricos de acuerdo a lo que nos estén pidiendo a nivel interno dentro de la institución o a nivel externo para participar en proyectos de financiación o en convocatorias. ¿Listo? Entonces, eso, los perfiles desde Scopus. Ahora, ¿dónde está? Vamos a... Listo. Bueno, entonces vamos a tomarnos 20 minutos para resolver preguntas. Ustedes tienen el chat inactivo en este momento, todavía no lo vamos a activar. Antes de activarlo, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones que son relevantes y que son muy importantes a la hora de estar revisando el chat. Entonces, consideraciones, usar el chat para plantear preguntas relacionadas con lo visto el día de hoy. Preguntas que estén ligadas a certificados, a grabaciones y demás, no serán respondidas, no serán tenidas en cuenta. ¿Listo? Entonces, únicamente ligadas a lo trabajado y a lo visto el día de hoy. No escribir una vez, perdón, no escribir más de una vez la misma consulta. En este momento tenemos 779 personas conectadas. Entonces, resolver preguntas de 779 personas por una sola persona es muy difícil. Entonces, les recomiendo mucho tener paciencia. Si no se ha leído su pregunta, pues esperar y no escribirla más de una vez, ya que se vuelve más complejo seguir leyendo las de los demás, que también pueden tener la misma pregunta. Que ahí también viene lo mismo. Si alguien ya planteó la pregunta que yo tengo, estemos pendientes del chat para ver qué pregunta están leyendo y si alguien ya la escribió, pues no planteamos la misma pregunta. Los datos del certificado se mostrarán única y exclusivamente sobre el final de la sesión, como ya lo habíamos hablado. Preguntas que estén ligadas a este tema no serán tenidas en cuenta. Y la grabación, esta sesión se está grabando, la van a encontrar en el grupo en Facebook, Elsevier Live 2020, ¿cierto? Este es nuestro grupo en Facebook, así nos buscan en el motor de búsqueda de esta red social y en el canal de YouTube Elsevier LAN. Listo, estos son los dos espacios donde ustedes van a poder encontrar la grabación a mediados de la semana. Lo mismo, es un tema que ya está resuelto, tanto el del certificado como el de la grabación, por tanto serán temas que no serán considerados a la hora de abrir el chat. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ahora sí vamos a abrir el chat para resolver dudas, preguntas o inquietudes que haya. Entonces, el chat. Ya. Listo. Bueno.
Vamos a arrancar con Melita. Bueno, la primera. Listo. Entonces nos pregunta Alex Sasa. En caso de las personas que tienen nombre completo, poner primer nombre, raya, segundo apellido, primer apellido, raya, segundo apellido. No, digamos si colocas tus dos nombres, ya lo que haces es colocar siempre los apellidos con el guión, ¿cierto? Siempre es el tema de los apellidos con el guión. Digamos que no es algo universalizado, no es algo que sea estandarizado o algo por el estilo, pero hemos visto que tiene un mayor alcance y que tenemos menores problemas al momento de colocar la información así. En el caso de los nombres no hay necesidad de colocarles guión. Digamos que en ocasiones tenemos un solo nombre o colocamos el primer nombre y la inicial del segundo, pero si colocamos los dos tampoco hay necesidad de colocar el guión para el segundo nombre si queremos colocar todo el nombre. Igual es una invitación también a colocar el nombre completo, ¿cierto? Carlos Rojas pueden haber muchos, pero con mi segundo apellido y mi segundo nombre que coincidan ya como que hay menos, ¿cierto? Esa para la pregunta de Alex. Siguiente pregunta. Esteban Vergara de la Rosa. Trabajo en otra institución que no existe en Scopus. ¿Es posible crear dicha institución en Scopus antes de la próxima publicación? Sí, tendrías que contactarnos al equipo de Elsevier para validar tu creación de perfil, la unificación del perfil de la institución para ver cuántos documentos tienen publicados hasta hoy y para que empieces a crear la cultura en tu institución para que los autores siempre coloquen el nombre bien y que tengamos el perfil homogéneo. ¿Listo? Esto para la pregunta para Esteban Vergara. Nos pregunta Javier Rincón, ¿cómo hace sin el nombre o apellidos aparecen tildes, ñ, dependiendo del idioma de origen del autor? Bueno, esto depende en muchos casos ya de la editorial, ¿no? Hay editoriales que a los que tenemos apellidos con ñ nos discriminan en el sentido que nos dicen, no, ponga la N porque esta es una letra del alfabeto castellano y nosotros no la tenemos en cuenta. Entonces, muchas veces depende, es del editor. Para el caso de Scopus, los acentos no importan, digamos, si es apellido Álvarez, si es apellido González, si es apellido Suárez, bueno, todos los apellidos que puedan tener acentos o todos los nombres que puedan tener acentos. En el caso de Scopus no importan porque en inglés, la base de datos está en inglés, los acentos no existen, ¿cierto? Entonces, si nuestro apellido o nuestro nombre lleva acento, digamos que a la hora de tenerlos en Scopus no importa tanto. Si de pronto publiqué en una revista en español donde sí me permiten tener el acento o la ñ para mi apellido, lo que hago es ligar el ORCID. El ORCID lo que va a hacer es decir, ah, vea, esta persona era Riaño, pero en este perfil aparece Riano, entonces como tiene el mismo número de ORCID, debe ser el mismo autor. ¿Listo? Eso para la pregunta de Javier Rincón. Nos pregunta Jesús Soto Hernández. Hola, ¿cuáles son las ventajas o desventajas comparadas con la métrica de Web of Science? Saludos. Bueno, Jesús, ¿qué relación hay? Existe también un índice H dentro de Web of Science. Tengo entendido, no soy tan conocedor de la plataforma como lo puedo ser de Scopus, tengo entendido que ellos tienen en este momento una versión beta del perfil de autores, ¿cierto? Entonces tú ingresas a WOS, puedes buscar tu perfil, lo que has publicado, pero hay un letrerito por ahí en el perfil que dice versión beta. Igual, el índice H se mide igual, es una ponderación citas versus documentos en unas temporalidades establecidas. ¿Listo? Entonces, esas pueden ser las diferencias. Digamos que me miden cuántos documentos han publicado, te miden cuántas citas tiene, muy parecido a Scopus, el índice H, pero basado también en los criterios que ellos tienen para recibir información. Entonces, igual que como con Google Scholar, el índice H de Scopus no va a ser el mismo de Web of Science. ¿Listo? Esto para la pregunta de Jesús Soto Hernández. Bueno, tenemos la pregunta de María Luna. ¿Qué sucede si un autor tiene dos vinculaciones? ¿Con cuáles hace producción científica y necesita registrar las dos vigentes? Ah, ok. Pues eso en Scopus te lo permite. Scopus dentro del perfil de autor te dice cuál filiación tienes
y puedes tener dos filiaciones. Entonces te dice, mira, aquí tienes actualmente esta filiación, pero si tú abres todas las filiaciones, resulta que en el 2020 tienes esta institución y tienes otra. Entonces puedes tener dos filiaciones. En los documentos de Scopus, a veces vamos a ver si contamos con la fortuna de encontrar alguno. Es que no tiene coautores este. Miremos a ver. Hay autores que pueden tener dos filiaciones. Entonces, ¿cómo identifico eso dentro del documento? Al lado del nombre me aparece una letrica pequeña. En este caso es la afiliación actual. Hay autores que pueden tener dos filiaciones, entonces afiliación A y afiliación B. Entonces está ligado a estas dos instituciones e hizo el trabajo con estas dos instituciones. Puedes tener dos filiaciones. Obviamente esto no depende de Scopus, esto depende de cómo tú lo envíes a la revista. Recordemos que Scopus no toca esta información, Scopus lo que hace es tomar los datos que se le envían y empezar a colocarlos según el tipo de dato, autor, título del documento, filiación y demás, y a partir de eso empieza a hacer todo el análisis y el rastreo de información para la pregunta de María Luna. ¿Listo? Bueno, nos saluda Ruth Villacrés. Hola, buenos días. Bueno, nos escribe Williams José Méndez. En su opinión, ¿por qué para considerar la reputación de un investigador o de un científico se toman en cuenta principalmente perfiles e indicadores de autores de las bases de datos Scopus y Web of Science? ¿Por qué no se le da mayor importancia y peso en esos procesos a las métricas sobre el autor específico que son reportadas por esas otras bases de datos o redes sociales de investigación? ¿No son muy creíbles estas últimas? No, digamos que para la pregunta de Williams José, que me pregunta el por qué se le da más peso a las métricas establecidas por ejemplo, Scopus o Web of Science, es creería que por los criterios de indexación, ¿cierto? Los criterios de evaluación que tiene el contenido que se encuentra allí es contenido que pasa por una evaluación mucho más exhaustiva, es una evaluación mucho más exhaustiva del contenido, el de estos índices. Entonces, recibir citas por documentos que han pasado por ese mismo proceso de evaluación, tal vez se les tiende a ver, pues, y se les tiende a dar un mayor valor. Es por eso que creo que tal vez hay personas que consideran más relevante ese número de citas, por los criterios y la tipología o la forma en la que cosechan datos. Entonces, Scopus y WOS cosechan datos de revistas indexadas, esas revistas tienen un proceso de revisión exhaustivo que pues tal vez no todas las revistas las tengan y por eso no todas las revistas que existen en el mundo están indexadas. Entonces, por eso se puede tener en cuenta más ese valor, podría ser por eso. ¿Listo? Siguiente pregunta. Marta Isabel Pérez. ¿El índice H es reconocido oficialmente por Colciencias? Bueno, ahí sí ya te tocaría validarlo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el caso de Colombia, el antiguo Colciencias, si es reconocido o no, porque en realidad no sabría decirte. Bueno, nos escribe Katia Cruz Esquivel. Para la unificación de perfiles, ¿cómo se aseguran que quien solicita la autorización tiene efectivamente la autorización? ¿Cómo puedo obtener el índice H de una institución? Podría volver a explicar cómo se saca el índice H5, claro. Entonces, ellos validan la información de acuerdo a los perfiles. Entonces, si ves que estoy unificando perfiles que están trabajando temas completamente diferentes, ahí empiezan a sospechar. También empiezan a evaluar el perfil de la persona que hizo la solicitud, ¿cierto? Cuando es el mismo autor es más sencillo, cuando es otra persona pues hay que ver dónde está, qué tipo de dominio del correo tiene, pero más que todo por el tema empiezan a validar y decir, es probable que sí sea el mismo autor, empiezan a validar los papers como tal, el documento, y ahí dicen, sí es el mismo autor. Hay casos en los que se puede negar esa unificación, pero digamos, yo tengo el caso aquí en mi dashboard, de un perfil que no es mío, que es de un autor de otra institución, el del profesor Orterlin, de la Universidad del SINU, y lo tengo unificado y fue completamente aprobado y hoy en día él tiene un solo perfil, de acuerdo a esa solicitud que hicimos hace más de un año. ¿Listo? Entonces me preguntabas, Katia también me preguntaba cómo se puede obtener el índice H de una institución. Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo obtener el índice H de una institución, ¿cierto? Lo que hago es buscar por afiliación, coloco el nombre de la afiliación que quiera. Entonces vamos a colocar
Universidad del Cotopaxi, ¿cierto? En Ecuador. Entonces, la Universidad Técnica del Cotopaxi, una institución del Ecuador. Entonces, tengo su perfil, lo que publica la institución, voy a ver todos sus documentos y me lleva a un listado de documentos, así como lo hicimos con el perfil del autor, ¿se acuerdan? Entonces, tengo aquí los documentos que ha publicado esta institución. Voy a seleccionarlos todos y voy a buscar el botoncito que dice View Citation Overview. Aquí estoy sacando el índice H global de esta universidad, ¿cierto? Entonces, el índice H de la Universidad del Cotopaxi es de 6, ¿cierto? Entonces, puedo ir y verlo en gráfica, puedo ir a analizar las citaciones que se han recibido año por año, puedo filtrar también a través del rango temporal, ¿cierto? Aquí ya está filtrado, en el caso de Scopus debe ser porque está publicando desde esa época, y ya lo tengo. Entonces, el índice H de la institución, y lo tengo en gráfica, y si ustedes se fijan es igual, los mismos dos ejes, eje X, eje Y, documentos, citas, punto de encuentro entre el uno y el otro. ¿Listo? Entonces ahí vamos trabajando el índice H, una institución. Lo mismo puedo hacer con una revista, lo mismo puedo hacer con un autor, y pues recuerden que ustedes también pueden sacar del repositorio de su institución su índice H. Y el H5, pues existen dos formas, vamos a hacerlo con la institución. Una de ellas es desde el listado de documentos le vas a decir muéstreme únicamente lo que ha publicado en estos últimos 5 años. Entonces seleccionas los años, filtras, ¿cierto? Ok, tengo seleccionados todos. Ahora sí. Entonces filtras los últimos 5 años y repites el ejercicio. Entonces los documentos de los últimos 5 años los tomas y vas al botoncito de View Citation Overview y ahí te muestra el índice H de lo que ha publicado en los últimos 5 años. Listo para la pregunta que nos plantea Katia Cruz. Perdón. Nubia Gómez, muchas gracias. Nos escribe Lilian Spencer cómo desconectar ORCID de Scopus. Eso lo tienes que hacer directamente desde ORCID. Desde el ORCID, tú puedes desde tu perfil administrar sobre el costado izquierdo del ORCID, vas a encontrar la opción de tus perfiles. Ahí puedes desvincular tu perfil de ORCID del de Scopus, ¿cierto? Estamos acá en la hoja de las preguntas. Listo. Bueno, nos pregunta Teresita de Jesús. El hecho de tener el hecho de tener actualizado mi perfil influye en la aceptación o rechazo de un documento. Pues más que todo las revisiones del documento están ligadas al documento, ¿cierto? A tus resultados, a tus métodos, a la estructura que tú envías para la revista. Digamos que en ese sentido el editor no revisa tanto el perfil, sino que revisa más el contenido, pero pues depende también de la revista, ¿no? Entonces hay revistas que sí pueden ser un poquito más exhaustivas y pueden ir a revisar quiénes son los autores de ese documento y demás. ¿Listo? Nos pregunta Andrea Viviana Reyes. Buenos días. ¿Se pierde el perfil de autor de Scopus por solo tener un producto? Me imagino que con un producto hace referencia a un documento. No. El perfil de autor lo tienes mínimo desde un documento, no desaparece y pues hasta la cantidad de documentos que tú publiques. No importa que tengas un documento dentro de Scopus. ¿Listo? Si solamente has publicado una revista indexada, no hay ningún problema. Listo. Bueno, Marvin Torres nos pregunta cómo participar en los proyectos financieros. Eso lo vimos en una sesión pasada. Te invito a verla en nuestro canal de YouTube. Alicia Zavala, mil gracias por tu comentario. Nos pregunta Liliana Carolina Sánchez. Me llamó la atención lo de los guiones para los apellidos. Me ha pasado en 2 ocasiones que por temas legales no me permiten ponerle guión a mi apellido porque así no aparece el documento. De hecho, me han dicho que es problemático para los contratos de publicación. Bueno, ya es muy específica la pregunta. Eso ya creo que depende en cierta medida del editor, ¿cierto? De cuáles sean sus políticas. Digamos que las bases de datos de cosechamiento sí tienen en cuenta el apellido o el doble apellido cuando le colocamos el guión, pero pues ya habría que ver las implicaciones legales o demás que pueda traer esto, y esto ya depende de lo que te diga el editor. Nos pregunta Wendy Cruz Pulido.
requiere estar inscrito a una institución para poder acceder a la plataforma de Elsevier, ya que me pide un link para entrar al link coloco para unificar, no, otra vez. Requiero estar inscrito a una institución para acceder a la plataforma de Elsevier, ya que para que me pide una institución, bueno, ya que me pide una institución para entrar al link que coloco para unificar el perfil. Para la unificación de perfiles no requieres estar autentificada por una institución, requieres estar autentificada por tu perfil de usuario. Para encontrar y analizar los perfiles más a profundidad, sí requieres estar vinculado a una institución que tenga suscripción. ¿Listo? De hecho, el Scopus Preview, que es la previsualización de Scopus, me permite ver únicamente las fuentes, sources, y authors. Esas son las dos dimensiones que me permite ver el Scopus Preview. Nos pregunta Clara Inés Ruiz, ¿cómo se pueden descargar las imágenes resultado de análisis de las métricas? En la parte superior del índice H vas a encontrarte el botoncito para poderlo descargar desde el autor. Cuando estás analizando desde View Citation Overview, no lo puedes descargar únicamente desde el autor. Tú puedes ir y descargar su índice H o descargar sus datos en formato CSV, ¿cierto? Entonces, el índice H y te aparece la opción de exportarlo en el botón de exportar. Exportar datos en CSV o exportar la imagen en una carpeta comprimida. Listo. Bueno, nos escribe la doctora Carmen Carrero. Carlos, deseo preguntarle, en algún momento tuve problemas con mi ORCID, pues tuve que solicitar cambio. Resulta que 3 publicaciones salieron con el ORCID que no manejo. Pregunto, ¿esas 3 publicaciones las perdí? No, tienes que rastrearla con tu número de ORCID que tal vez tenían esas publicaciones, revisar en qué otros índices están para ver tal vez qué ORCID tenían o cómo puedes rastrearla en ORCID más fácil. Entonces, por ejemplo, buscarla en Google Académico y ver el documento, cómo viene tu nombre para buscarlo en ORCID o rastrear si viene ese número de ORCID anterior y unificarlo. ¿Listo? Nos pregunta Pitre Redondo. Carlos, buenos días. ¿Hay alguna diferencia entre el índice H de Scopus y el índice H de Google Académico? Sí. La diferencia está en los modelos de cosechar datos, ¿cierto? Scopus tiene modelos de cosechar datos diferentes a los que tiene Google Académico, en el sentido que Scopus es un índice y tiene revistas indexadas que han pasado por un proceso de evaluación. No todo el contenido de Google Académico tenemos cómo validar que ha pasado por un proceso de evaluación, por tanto, tiende a ser más alto el índice H de Google Académico. Nos pregunta Mayra Macías, buenos días, ¿puedo utilizar el Author Feedback Wizard para solicitar revisión de una citación que no se indexó? No, para solicitar citación que no se indexó, utilizas el Scopus Support. De hecho, uno de los puntos para solicitar información era citaciones no recibidas, ¿cierto? Entonces utilizas el segundo enlace que les compartí ligados a tu perfil. Listo, esto para la pregunta de Mayra Macías. María del Pilar Jiménez, ¿puedo pagar para consultar mi índice de forma individual sin ser institución de Elsevier? Recordemos que Scopus Preview, que es la versión de Scopus no paga, me permite ver el motor de perfiles de revistas y el motor de perfiles de autores. Entonces podrías ir y ver tu perfil de autora desde Scopus en Preview y podrías revisar tu publicación, que son los únicos dos. Es decir, cuando no estoy con suscripción no me aparece documentos, ni afiliaciones y ni búsqueda avanzada. Solamente me aparece authors y sources. Listo. Si al unificar dos autores iguales resulta que no son lo mismo, ¿cómo elimino esa unificación? Nos pregunta Ruth Villacrés. Bueno, lo primero es que eso debemos procurar en lo posible que no pase. Es muy importante a la hora de unificar perfiles hacer una revisión completa. Lo que yo hice con ese autor al que le unifiqué el perfil de todos los documentos. Entonces, validar que los 2 o los 20 o los documentos que vamos a unificar sean todos del autor. Si se nos pasó uno, nos equivocamos, pasó algo inesperado, debemos recurrir a la ayuda del support y escribir un correo argumentando qué fue lo que pasó, cuáles son los perfiles que unificamos pero que queremos desunificar, y pues va a ser un proceso mucho más largo y muchísimo más complejo. Por eso es muy importante.
Entonces, para Ruth, saludos a Maritza León Romero, mil gracias a ti por tu participación. Listo, entonces nos pregunta Claudia Roa Mendoza. ¿Cómo tienes el perfil de autor en Scopus? El perfil de autor en Scopus lo obtenemos al haber publicado un documento en una revista indexada. ¿Listo? Entonces, cuando tienes un documento en una revista que está indexada en Scopus, Scopus automáticamente te genera el perfil de autora. ¿Listo? Para Claudia Roa Mendoza. Nos pregunta Anitza Domínguez, no, si no eres el primer autor, ¿también se integra al perfil? Sí. Todo se tiene en cuenta, digamos, todo lo que son citaciones, documentos publicados, se tiene en cuenta en el perfil del autor, sin importar que seas el corresponding autor o que seas un coautor. Listo, igual para el índice H. Se tiene en cuenta las citas, sin importar que seas el corresponding autor o que seas un coautor. Listo, se tiene en cuenta todos los documentos en los que ha participado y te suma igual. Listo. Nos pregunta otra vez Peter Redondo, ¿cuál es más visible en su totalidad? No entiendo la pregunta. Nos pregunta Joel Alanya. Se comentó sobre las citas, ¿cómo se empieza a contar citas? Solo se cuentan las citas que hayan hecho otros autores o artículos, las citas que sean de tesis, de pregrado, maestría, de doctorado no cuentan. El conteo de citas de Scopus es únicamente de publicaciones Scopus. ¿Listo? Documentos que estén publicados dentro de la base de datos de Scopus, es decir, que hayan pasado por el proceso de indexación o que estén en una revista indexada, mejor dicho. ¿Cierto? A eso está ligado el conteo de citas. Si el documento fue citado por una tesis, por ejemplo, una tesis de pregrado, citó un artículo de un autor que está en Scopus, ahí no suma esa cita, ahí no suma para ese índice H, no suma para ese conteo de citas, únicamente está evaluando lo que está dentro de Scopus, que está muy ligada a tu pregunta a la que nos planteaba Williams Méndez hace un rato. Nos pregunta Mayra Macías. Buenos días, ¿puedo utilizar Author Feedback para solicitar revisión de una citación que no se indexó? Es decir, creo que esta pregunta ya la hemos resuelto, les recomiendo mucho no repetir la misma pregunta. ¿Cuánto cuesta el servicio de Elsevier? Esto ya es, es un tema comercial y en realidad no tengo así mucho conocimiento. Te voy a escribir mi correo para que me escribas. ¿Listo? Para María del Pilar Jiménez. Listo, bueno, tenemos muchísimos mensajes aún. Vamos a revisar hasta las 11:55. Discúlpeme un segundo. A ver, se me perdió. ¿En quién iba? Perdón. Íbamos en María del Pilar. Perdón si nos han quedado preguntas sin resolver. Bueno, listo. ¿Cuánto tiempo tarda Scopus? Nos pregunta Fabián Román en incluir un artículo que he publicado. Eso varía dependiendo de la revista, dependiendo del tiempo de indexación. Lo que te recomiendo es estar pendiente para Fabián Román desde la búsqueda avanzada. Entonces la búsqueda avanzada tiene unos códigos que te permiten estar pendiente de tu documento. Alguna vez una profesora había publicado un artículo en el 2018 y se publicó en Scopus hasta el 2019, mediados. Entonces te toca estar pendiente aquí de dos códigos. Uno, el del document. Entonces aquí tienes la fecha en la que se cargó el documento a Scopus, ¿cierto? Entonces estar pendiente de estos documentos cargados a Scopus. Y la otra, en la publicación de la fecha de publicación. Son dos fechas diferentes. Scopus no indexa automáticamente, es decir, no es que salió el número de la revista, está calientico y de una vez va para Scopus, no, es un proceso más largo, por lo que es muchísima información de más de 25.000 revistas que están activas en este momento. Además de eso, pues sigue agregando información de tiempo atrás, es decir, Scopus cubre contenidos de revistas, puede que es del 70, entonces está cargando también información de esos años. Entonces tarda un poquito, no hay como un tiempo establecido que uno diga son 3 meses, un mes, un año, no, pero sí te recomiendo estar al tanto de estos dos códigos. Publication, date of publication o publication date, y en document estar muy al tanto de load document, cuando se cargó el documento a Scopus. Son dos fechas diferentes. ¿Listo? Nos pregunta Marta Patricia Rodríguez, ¿hasta qué número puede llegar el índice H? Eso depende, no tiene un máximo.
eso depende, habría que revisar, no sé cuál sea el autor que tenga un mayor índice H, pero no tiene un máximo, eso depende de su relación citas versus documentos, no hay como algo así establecido. Listo, ¿qué otra pregunta tenemos? Ya no las estoy leyendo en orden, se me perdieron las preguntas. Nos pregunta Diego Coelho. Yo tengo un artículo en una revista indexada, pero no aparece en perfil. Cuando lo quiero poner manualmente en búsqueda, no aparece. Listo. En ese caso, lo que te recomiendo es buscar el título, tal cual. Si te acuerdas el título del documento, lo puedes encontrar en la revista o en el índice donde esté también ese artículo, buscar el título. Si no te aparece, pues también depende de la fecha y puede estar ligada a la pregunta anterior, puede que no se haya cargado, entonces tocaría esperar y revisar cuándo se carga, pero estar al tanto, crear una alerta de la revista, de nuevos documentos de una revista y demás, para que estés al tanto de cuándo se carga ese documento a tu perfil. Listo. Pablo Dávila, última pregunta ya. Pablo Dávila, ¿el unificar perfiles tiene una duración de tiempo después de aprobado? No, ya quedan los perfiles así, o sea, si ya es aprobado, volvemos al ejemplo del profesor Orderlin de la Universidad del SINU, si ya está aprobado, ya ese perfil queda único, a menos que vuelvas a publicar un documento y tengas otra vez que unificar, pero la idea es que vinculemos el ORCID y demás para tener únicamente un perfil. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta aquí las preguntas. Tenemos bastantes mensajes por responder, pero por cuestiones de tiempo ya no nos da para resolver más preguntas, inquietudes. A todos mil gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Veo muchos agradecimientos, muchos mensajes que se han aclarado dudas, entonces pues me alegra mucho que sea de gran utilidad. En este momento voy a desactivar el chat otra vez, porque la idea es poder compartirles el código y el enlace en el chat y que queden como último mensaje. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a desactivar el chat. Listo, ya queda, ay no, bueno, chat, perdón, aquí. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver el tema final, que es